La educación y el sentido de la vida. Krishnamurti. Capítulo 5. Padres y maestros. La verdadera educación comienza con el educador, quien debe conocerse a sí mismo y estar libre de patrones de pensamiento ya establecidos, porque según es él, así será su enseñanza. Si él no ha recibido verdadera educación, ¿qué puede enseñar que no sea el conocimiento mecánico en el que se ha educado? El problema, por lo tanto, no es el niño, sino los padres y el maestro. El problema principal, pues, es educar al educador. Si nosotros, que somos los educadores, no nos comprendemos a nosotros mismos, si no entendemos nuestra relación con el niño, sino que lo atestamos de información y lo preparamos para aprobar exámenes, ¿cómo podemos crear una nueva clase de educación? El alumno va a la escuela a recibir dirección y ayuda, pero si el director, el ayudador, está confuso y dominado por teorías, es estrecho de criterio y nacionalista, entonces, naturalmente, su alumno será lo que es el maestro, y la educación se convierte en una fuente de más confusión y lucha. Si vemos la verdad de esto, nos daremos cuenta de lo importante que es empezar por educarnos nosotros mismos en la forma de vida. Tener gran interés en nuestra propia reeducación es mucho más necesario que preocuparnos por el futuro bienestar y la seguridad de los niños. Educar al educador, es decir, hacer que se entienda a sí mismo, es una de las empresas más difíciles, porque la mayor parte de nosotros estamos ya cristalizados dentro de un sistema de pensamiento o dentro de un molde de acción. Nos hemos dado ya a una ideología, a una religión, a una norma determinada de conducta. Por esto enseñamos al niño qué y no cómo pensar. Más todavía, los padres y los maestros están mayormente ocupados con sus propios conflictos y penas. Ricos o pobres, la mayor parte de los padres están absortos en sus propias ansiedades y aflicciones. No están seriamente interesados en el actual deterioro moral y social, sino que solo desean que sus hijos logren la debida preparación para vivir en el mundo. Sienten ansiedad por el futuro de sus hijos, anhelosos de educarlos, a fin de que consigan colocaciones permanentes o que se casen bien. Contrario a la creencia general, la mayoría de los padres de familia no aman a sus hijos, aunque dicen que sí los aman. Si los amaran de verdad, no destacarían tanto la familia y la nación en oposición a la totalidad del mundo, lo que crea divisiones raciales y sociales entre los hombres y trae como consecuencia la guerra y el hambre. Es realmente extraordinario que mientras la gente se adiestra rigurosamente para ser abogados o médicos, pueden llegar a ser también padres de familia sin haber tenido preparación alguna que los equipe para esta tarea de tanta importancia. Frecuentemente la familia, con sus tendencias de segregación, estimula el proceso general de aislamiento, convirtiéndose así en un factor determinante en la sociedad. Es solo cuando hay amor y comprensión que las paredes del aislamiento se derrumban. Y entonces, la familia no es por más tiempo un círculo cerrado, ni una prisión, ni un refugio. Entonces, los padres de familia están en comunión, no solamente con sus hijos, sino también con sus vecinos. Al contrarrestarse en sus propios problemas, muchos padres pasan a los maestros la responsabilidad por el bienestar de sus hijos. Y entonces es importante que el educador se ocupe también de educar a los padres. El educador debe hablarles a los padres, explicándoles que el estado de confusión mundial refleja su propia confusión individual. Debe señalar que el progreso científico en sí no puede traer cambio radical alguno en los valores existentes, que el adiestramiento técnico, que es lo que hoy se llama educación, no le ha dado al hombre libertad ni lo ha hecho más feliz, y que condicionar al alumno para que acepte el ambiente prevaleciente no puede conducir al desarrollo de la inteligencia. Debe decirles a los padres lo que está tratando de hacer en beneficio de sus hijos y cómo es que lo está haciendo. Tiene que despertar la confianza de los padres,
no asumiendo la actitud de un especialista que trabaja con profanos ignorantes, sino hablando con ellos del temperamento del niño, de sus dificultades y aptitudes, y así sucesivamente. Si el maestro está realmente interesado en el niño como individuo, los padres tendrán confianza en él. En este proceso el maestro educa a los padres y se educa a sí mismo, aprendiendo de ellos a la vez. La verdadera educación es una tarea mutua que exige paciencia, consideración y afecto. En una comunidad culta, los maestros ilustrados podrían resolver este problema de cómo educar a los niños, y deben efectuarse experimentos en pequeña escala en torno de esta cuestión por maestros interesados y padres reflexivos. ¿Se preguntan los padres alguna vez por qué tienen hijos? ¿Es acaso para perpetuar su nombre o para mantener su propiedad? ¿Quieren hijos meramente para su propio deleite? ¿Para satisfacer sus necesidades emocionales? Entonces, los hijos se convierten en meras proyecciones de los deseos y temores de sus padres. ¿Pueden los padres reclamar que aman a sus hijos cuando al educarlos erróneamente fomentan la envidia, la enemistad y la ambición? ¿Es acaso el amor el que estimula los antagonismos nacionales y raciales que conducen a la guerra, a la destrucción y a la completa miseria? ¿El que coloca al hombre frente al hombre en nombre de la religión y de las ideologías? Muchos padres alientan a sus hijos a seguir por los caminos que conducen al conflicto y al dolor, no solo permitiéndoles que se sometan a una clase de educación errónea, sino dándoles el mal ejemplo de su propia conducta. Y entonces, cuando los hijos crecen y sufren, oran por ellos o buscan excusas por su comportamiento. El sufrimiento de los padres por sus hijos es una forma de compasión posesiva de sí mismos que solo existe cuando no hay amor. Si los padres aman a sus hijos, no serán nacionalistas, ni se identificarán con ningún país, porque el culto al Estado trae la guerra, que mata o mutila a sus hijos. Si los padres aman a sus hijos, descubrirán cuáles son las verdaderas relaciones del hombre con la propiedad, porque el instinto de posesión le ha dado a la propiedad una enorme y falsa significación que está destruyendo al mundo. Si los padres aman a sus hijos, no pertenecerán a ninguna religión organizada, porque el dogma y las creencias dividen a la gente en grupos opuestos, creando así antagonismos entre los hombres. Si los padres aman a sus hijos, suprimirán la envidia y la lucha, y comenzarán a cambiar fundamentalmente la estructura de la sociedad actual. Mientras queramos que nuestros hijos sean poderosos, que tengan mayores y mejores colocaciones, que tengan más y más éxito en la vida, no hay amor en nuestros corazones, porque el culto al éxito estimula el conflicto y la miseria. Amar a los hijos significa estar en completa comunión con ellos, es tratar de que reciban la clase de educación que les ayude a ser sensibles, inteligentes e integrados. Lo primero que un maestro debe preguntarse cuando decide que desea enseñar es qué exactamente entiende por enseñar. ¿Va a enseñar las asignaturas corrientes de la manera acostumbrada? ¿Quiere condicionar al alumno a que se convierta en una pieza de la maquinaria social? ¿O quiere ayudarle a convertirse en un ser humano integrado, creador, una amenaza para los falsos valores? Y si el educador ha de ayudar al alumno a examinar y entender los valores y las influencias que le rodean y de las cuales forma parte, ¿no debe el maestro comprenderlos también? Si uno es ciego, ¿podrá ayudar a los demás a cruzar a la otra orilla? Indudablemente, el maestro es el primero que debe empezar a ver las cosas como son. Debe estar constantemente alerta, intensamente alerta a sus propios pensamientos y sentimientos, consciente de la manera en que él está condicionado, consciente de sus acciones y reacciones, porque de esta actitud alerta surge la inteligencia, y con ella una radical transformación en sus relaciones con la gente y con las cosas. La inteligencia no tiene nada que ver con pasar exámenes.
La inteligencia es la percepción instantánea que hace al hombre fuerte y libre. Para despertar la inteligencia de un niño, debemos entender nosotros mismos qué es la inteligencia, porque ¿cómo vamos a pedirle a un niño que sea inteligente si nosotros permanecemos ininteligentes en tantos respectos? El problema no consiste solamente en las dificultades del alumno, sino también en las nuestras. Los temores acumulados, la infelicidad y las frustraciones de las cuales no estamos libres. Para ayudar al niño a que sea inteligente, tenemos que desmoronar dentro de nuestro fuero interno los obstáculos que nos hacen torpes e irreflexivos. ¿Cómo podemos enseñarles a los niños que no busquen seguridad personal si nosotros mismos estamos persiguiéndola? ¿Qué esperanza hay para el niño si nosotros, que somos los padres y los maestros, no somos enteramente vulnerables a la vida? Para descubrir la verdadera significación de esta lucha por la seguridad que causa tal caos en el mundo, debemos empezar a despertar nuestra propia inteligencia. Dándonos cuenta de nuestros procesos psicológicos, debemos empezar cuestionando todos los valores que ahora nos aprisionan. No debemos continuar ajustándonos impensadamente a los patrones en que eventualmente hemos sido educados. ¿Cómo puede haber armonía en el individuo, y por lo tanto en la sociedad, si no nos entendemos a nosotros mismos? A menos que el educador se comprenda a sí mismo, a menos que vea sus propias reacciones condicionadas y comience a libertarse de los valores existentes, ¿cómo es posible que despierte la inteligencia del niño? Y si no puede despertar la inteligencia del niño, ¿cuál es su función entonces? Es sólo mediante la comprensión de los procedimientos de nuestro propio pensar y sentir que podremos ayudar al niño a ser un humano libre. Y si el educador está vitalmente interesado en estas cosas, entenderá profundamente no solo al niño, sino también se entenderá a sí mismo. Muy pocos de nosotros observamos nuestros propios pensamientos y sentimientos. Si son evidentemente feos, no entendemos toda su significación, sino que tratamos simplemente de refrenarlos o de rechazarlos. No nos damos cuenta exacta de nosotros mismos. Nuestros pensamientos y sentimientos son estereotipados, automáticos. Aprendemos algunas asignaturas, reunimos alguna información, y entonces tratamos de pasársela a los niños. Pero si estamos vitalmente interesados, no solamente trataremos de averiguar los experimentos educativos que se realizan en diferentes partes del mundo, sino que también procuraremos ser muy claros en nuestro enfoque del asunto en su totalidad. Nos preguntaremos por qué y con qué propósito nos educamos y educamos a nuestros hijos. Investigaremos la significación de la existencia, las relaciones del individuo con la sociedad, y así sucesivamente. Desde luego que los educadores deben darse cuenta de estos problemas y tratar de ayudar al niño a descubrir la verdad acerca de ellos, sin imponerle sus propias idiosincrasias y hábitos de pensamiento. Seguir un sistema por el mero hecho de seguirlo, ya sea político o educativo, no resolverá nunca nuestros muchos problemas sociales, y es de mayor importancia entender la manera de hacer frente a un problema que entender el problema en sí. Si los niños han de estar libres de temor, ya sea de sus padres, de su ambiente o de Dios, el propio educador no debe tener temor, pero esa es la dificultad. Encontrar maestros que no sean víctimas de alguna clase de miedo. El temor restringe el pensamiento y limita la iniciativa, y un maestro lleno de miedo no puede de ninguna manera enseñar la profunda significación de estar libre de él. Como la bondad, el temor es contagioso. Si el educador mismo siente temor oculto, se lo comunicará a sus alumnos, aun cuando la contaminación no sea visible de inmediato. Supongamos, por ejemplo, que un maestro le tiene miedo a la opinión pública. Aunque ve lo absurdo de su miedo, no puede trascenderlo. ¿Qué ha de hacer?
Por lo menos puede reconocerlo en su fuero interno y puede ayudar a sus alumnos a entender el miedo, explicándoles su estado psicológico y hablando francamente con ellos sobre el particular. Esta manera franca y sincera de enfocar el asunto estimulará a los alumnos a ser igualmente francos y sinceros consigo mismos y con el maestro. Para darle libertad al niño, el propio maestro debe comprender perfectamente las implicaciones y el pleno significado de la libertad. El ejemplo y la compulsión en ninguna forma ayudan a crear la libertad, y es sólo cuando actúan en completa libertad que se puede llegar al descubrimiento de uno mismo y a la comprensión. El niño está influenciado por la gente y las cosas que lo rodean, y el verdadero educador debe ayudarle a descubrir esas influencias y su verdadero mérito. Los valores verdaderos no se descubren por la autoridad de la sociedad ni de la tradición. Solo la reflexión individual puede revelarlos. Si uno entiende todo esto profundamente, estimulará al alumno desde el principio a despertar su comprensión de los valores sociales e individuales del presente. Lo estimulará a que escudriñe, no un grupo determinado de valores, sino el verdadero valor de todas las cosas. Le ayudará a no tener miedo, que es sentirse libre de todo dominio, ya sea del maestro, de la familia o de la sociedad, de manera que pueda florecer como individuo con amor y bondad. Al orientar al alumno hacia la libertad, el educador está también cambiando sus propios valores. Él también comienza a sentirse libre de mí y de lo mío. Él también florece en amor y bondad. Este proceso de educación mutua crea una relación completamente diferente entre el maestro y el alumno. El dominio o la compulsión de cualquier clase que sea es un obstáculo directo para la libertad y la inteligencia. El verdadero educador no tiene autoridad ni poder en la sociedad, y está más allá de los edictos y las sanciones de la sociedad. Si hemos de ayudar al alumno a librarse de los obstáculos que él mismo y su ambiente le han creado, entonces cualquier forma de dominio o compulsión debe comprenderse y rechazarse. Y esto no puede hacerse si el educador no está liberándose de toda autoridad perjudicial. Seguir a otro, no importa lo grande que sea, impide el descubrimiento de los procedimientos del yo. Correr tras las promesas de una utopía hecha a medida hace que la mente no comprenda en absoluto la acción envolvente de su propio deseo de seguridad, de autoridad, de la ayuda de alguna otra persona. El sacerdote, el político, el abogado, el militar, están todos allí para ayudaros, pero tal ayuda destruye la inteligencia y la libertad. La ayuda que necesitamos no está fuera de nosotros. No tenemos que pedir ayuda. Viene sin que la busquemos cuando somos humildes en nuestro trabajo consagrado, cuando estamos receptivos a la comprensión de nuestras aflicciones y reveses cotidianos. Debemos evitar el anhelo consciente o inconsciente de apoyo y estímulo, porque tal deseo crea su propia reacción, que es siempre halagadora. Es confortable tener a alguien que nos estimule, que nos guíe para calmarnos, pero este hábito de recurrir a otro para que nos sirva de guía, de autoridad, pronto se convierte en veneno en nuestra propia naturaleza. En el momento en que dependemos de otro para nuestra orientación, olvidamos nuestra intención original, que era despertar la libertad individual y la inteligencia. Toda autoridad es un inconveniente, y es esencial que el maestro no se convierta en autoridad para sus alumnos. Es establecer la autoridad en un proceso consciente e inconsciente al mismo tiempo. El alumno está inseguro, tentando su camino, pero el maestro está seguro de su conocimiento y tiene la fortaleza de su experiencia. La seguridad y la fortaleza del maestro le dan seguridad al alumno, cuya tendencia es reposar cómodamente al calor de esa lumbre, pero esa seguridad no es real ni duradera. Un maestro que, consciente o inconscientemente,
estimula la dependencia, no puede ser jamás de gran ayuda para sus alumnos. Puede apabullarlos con sus conocimientos, deslumbrarlos con su personalidad, pero no es la verdadera clase de educación, porque su conocimiento y su experiencia son su pasión, su seguridad, su prisión, y mientras no se libere de estas trabas, no podrá ayudar a sus alumnos a convertirse en seres humanos integrados. Para ser un verdadero educador, un maestro debe estar constantemente independizándose de los libros y los laboratorios. Debe estar siempre alerta para que sus alumnos no lo tomen como ejemplo, como ideal, como autoridad. Cuando el maestro desea plasmarse en sus alumnos, cuando el éxito de ellos es el éxito de él, entonces su enseñanza es una forma de continuación de sí mismo, lo cual es pernicioso para el autoconocimiento y la libertad. El verdadero educador debe tener en cuenta estos inconvenientes a fin de poder ayudar a sus alumnos a liberarse, no solo de su autoridad, sino también de los anhelos de ellos mismos. Desgraciadamente, cuando llega el momento de comprender un problema, la mayor parte de los maestros no tratan al alumno de igual a igual. Desde su posición superior, dan instrucciones al alumno que están muy por debajo de ellos. Tal manera de relacionarse con el discípulo fortalece el temor en el maestro y en el alumno. ¿Qué es lo que crea esta desigual relación? ¿Y es que el maestro tiene miedo de que descubran sus fallas? ¿Mantiene él una distancia decorosa para proteger su susceptibilidad y su importancia? Tal actitud de superioridad y reserva no ayuda en manera alguna a derribar las barreras que separan a los individuos. Después de todo, el educador y su alumno se ayudan mutuamente para educarse a sí mismos. Toda relación debe ser mutua educación, y como el aislamiento protector que proporcionan el conocimiento, el éxito, la ambición, solo crean envidia y antagonismo, el verdadero educador debe trascender esas murallas que él mismo se circunda. Puesto que el verdadero educador está dedicado completamente a conseguir la libertad y la integración del individuo, y es por tal razón profunda y sinceramente religioso. No pertenece a ninguna secta, ni a ninguna religión organizada. Está libre de creencias y de ritos, porque sabe que son únicamente ilusiones, fantasías, supersticiones proyectadas por los deseos de quienes las crean. Sabe que la realidad o Dios se manifiesta solo cuando hay conocimiento propio, y por lo tanto libertad. Las personas que no tienen títulos académicos con frecuencia resultan ser los mejores maestros, porque están dispuestos a experimentar. No siendo especialistas, su interés es aprender, comprender la vida. Para el verdadero maestro, la enseñanza no es una técnica, es una forma de vida. Como un gran artista, primero se moriría de hambre antes de abandonar su trabajo creador. A menos que uno tenga este ardiente deseo de enseñar, no debe ser maestro. Y es de suprema importancia descubrir por sí mismo si se tiene ese don, y no meramente flotar a la deriva en esta profesión porque es un medio de ganarse la vida. Mientras la enseñanza sea una simple profesión, un medio de vida, y no una vocación consagrada, tendrá que haber un abismo entre el mundo y nosotros. Nuestra vida hogareña y nuestra labor permanecerán distintas y separadas. Mientras la educación sea un empleo como otro cualquiera, son inevitables el conflicto y la enemistad entre los individuos y entre las varias clases sociales. Habrá más competencia, despiadada ambición personal, y divisiones raciales y nacionales que crean antagonismos y guerras interminables. Pero si nosotros nos dedicamos a ser verdaderos educadores, no creamos barreras entre la vida del hogar y la de la escuela, porque en todas partes nos preocupan la libertad y la inteligencia. Consideramos igualmente a los hijos de los ricos y a los de los pobres. Respetamos a cada niño como un individuo con su temperamento particular.
su herencia, sus ambiciones, etc. Nos sentimos interesados no en una clase determinada, no en los poderosos o en los débiles, sino en la libertad y la integración del individuo. La dedicación a la verdadera educación debe ser completamente voluntaria. No debe ser resultado de ninguna clase de persuasión ni de esperanza de recompensa personal, y debe estar libre de los temores que nacen del anhelo de tener éxito y logros en la vida. Nuestra identificación con el éxito o fracaso de una escuela está todavía dentro del campo de los motivos personales. Si enseñar es nuestra vocación, si creemos que la verdadera educación es una necesidad vital del individuo, entonces no permitiremos que nuestras ambiciones o la de otros nos obstaculicen o nos desvíen. Encontraremos tiempo y oportunidad para este trabajo y nos dedicaremos a él sin esperar recompensa, honores o fama. Todas las otras cosas de la vida, la familia, la seguridad personal y la comodidad serán de importancia secundaria. Si pensamos con seriedad en ser verdaderos maestros, nos sentiremos totalmente satisfechos, no con un sistema educativo determinado, sino con todos los sistemas, porque sabemos que ningún método educativo puede libertar al individuo. Un método o un sistema puede condicionarlo a una serie diferente de valores, pero no podrá hacerlo libre. Tenemos que estar muy alertas para evitar caer en nuestro propio sistema particular, que la mente está siempre edificando. Tener una norma de conducta, de acción, es un procedimiento conveniente y seguro, y es por eso que la mente se refugia en sus formulismos. El estar constantemente en actitud alerta nos exige y nos incomoda, mas el desarrollar y seguir un método o sistema no demanda reflexión. La repetición y el hábito estimulan la mente o la pereza. Se necesita un choque emocional para despertarla. ¿Qué es lo que entonces llamamos problema? Tratamos de resolver este problema de acuerdo con nuestras gastadas explicaciones, justificaciones y reprobaciones, todo lo cual hace que la mente se eche a dormir otra vez. La mente se deja atrapar constantemente en este estado de pereza, y el verdadero educador no solo le pone fin a esto en su fuero íntimo, sino que ayuda a sus alumnos para que se den cuenta de ello. Algunos pueden preguntar, ¿cómo se convierte uno en verdadero educador? Con toda seguridad, el preguntar cómo indica no una mente libre, sino timorata que busca una ventaja, un resultado. La esperanza y el esfuerzo de ser algo en la vida hacen que la mente se ajuste al fin deseado, mientras que la mente libre está siempre ojo avisor, aprendiendo, y por lo tanto, se abre paso por entre los obstáculos proyectados por sí misma. La libertad está al principio, no es algo que ha de alcanzarse al final. Desde el momento que uno pregunta ¿cómo?, se tropieza con dificultades insuperables, y el maestro que está ansioso de dedicar su vida a la educación nunca hará esta pregunta, porque sabe que no hay método por el cual puede uno convertirse en verdadero educador. Cuando uno está realmente interesado, no pide un método que le asegure el resultado deseado. ¿Puede algún método hacernos inteligentes? Podemos pasar por toda la complejidad de un sistema, ganar títulos y así sucesivamente. Pero, ¿seremos entonces educadores? ¿O meramente la personificación de un sistema? Buscar recompensas, querer ser, querer que se nos llame educadores prominentes, y es tener ansias de reconocimiento y de elogio. Y aunque en ocasiones es agradable ser apreciado y estimulado, si uno depende de ello para mantener su interés, estos estímulos se convierten en un soporífero del que pronto nos hastiamos. Esperar reconocimiento y estímulo revela inmadurez. Si se ha de crear algo nuevo, debe haber comprensión y energía, no quisquillas y disputas.
Si uno se siente frustrado en su trabajo, seguramente se cansará y se aburrirá. Si uno no siente interés, evidentemente no debe seguir enseñando. ¿Por qué hay con frecuencia falta de interés vital entre los maestros? ¿Qué es lo que los hace sentir frustrados? La frustración no es el resultado de verse obligado por las circunstancias a hacer esto o aquello. Surge cuando no sabemos por nosotros mismos qué es lo que realmente deseamos hacer. Estamos confundidos, se nos empuja de un lado para otro, y caemos finalmente en algo que no nos ofrece atractivo. Si enseñar es nuestra verdadera vocación, tal vez nos sintamos temporalmente frustrados porque no hemos visto un medio de salir de la actual confusión educativa. Pero tan pronto como vemos y entendemos las implicaciones de la verdadera clase de educación, tendremos de nuevo el empuje y el entusiasmo necesario. No es un asunto de voluntad o solución, sino de percepción y de entendimiento. Si enseñar es nuestra vocación, y si percibimos la gran importancia de la verdadera educación, no podremos evitar ser verdaderos educadores. Entonces, no hay necesidad de seguir ningún método. El acto en sí de comprender que la verdadera educación es indispensable. Si hemos de lograr la libertad y la integración del individuo, ocasiona un cambio fundamental en nosotros mismos. Si comprendemos que solo puede haber paz y felicidad para el hombre mediante la verdadera educación, naturalmente que entonces le dedicaremos toda nuestra vida y todo nuestro interés. Uno enseña porque quiere que el niño sea rico interiormente, para que sepa dar a las posesiones materiales su verdadero valor. Sin la riqueza interna, las cosas del mundo adquieren una importancia extravagante que conduce a varias formas de destrucción y miseria. Uno enseña para estimular al alumno a encontrar su verdadera vocación y a evitar las ocupaciones que provocan el antagonismo entre los hombres. Uno enseña para ayudar a los jóvenes a que se conozcan a sí mismos, sin lo cual no puede haber paz ni felicidad duraderas. Nuestra enseñanza no es nuestra propia realización, sino nuestra propia abnegación. Sin la verdadera clase de enseñanza, se confunde la ilusión con la realidad, y entonces el individuo está siempre en conflicto consigo mismo, y como consecuencia, hay conflictos en sus relaciones con los demás, o sea, con la sociedad. Uno enseña porque ve que solo el autoconocimiento y no los dogmas y ritos de las religiones organizadas pueden traer tranquilidad de la mente, y que la creación, la verdad, Dios, se manifiestan solo cuando trascendemos el mí y lo mío.